Este espacio es producido gracias a Tucar y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar con un venezolano sumamente interesante, un amigo muy querido, pero un venezolano de lujo. Él escribió esta novela, El peso de los que caen, basada en hechos documentados de la independencia de Venezuela. Este libro que ustedes tienen aquí, que ya está en Amazon y que les digo sin que me quede nada por dentro, como decía el comentarista deportivo Carlitos González, sin que me quede nada por dentro, les digo que este libro vale la pena leerlo, ya está en Amazon. Bueno, Antonio María Delgado, el autor de este libro, es uno de nuestros periodistas más prestigiosos. Fíjense lo que en la contraportada del libro, para que sea el mismo libro que lo presente a él, voy a leer lo que dice de él en la contraportada. Antonio María Delgado es periodista y escritor con una amplia trayectoria cubriendo América Latina, con énfasis en Venezuela, sus dinámicas de poder y sus conflictos políticos e históricos. Su trabajo ha sido publicado en medios de alcance internacional y se ha distinguido por su enfoque investigativo y su profundidad literaria. Bueno, este es Antonio María Delgado. Bienvenido, querido Antonio. Buenos días, Alex, un placer estar en tu programa. Bueno, hermano, esta es como se dice en el viejo lenguaje literario, tu ópera prima, tu primera novela. Y quiero decirte que lo he comentado con el poeta Abel Ibarra y otros escritores, que esta novela nos tiene impresionado. Realmente has demostrado que tienes un gran talento literario y una gran capacidad para la penetración psicológica de tus personajes. Cuéntanos cómo se ocurrió esta novela. Bueno, esto en realidad es un parto que de 3 años. Yo me topé con la historia del personaje principal, que en realidad no es el protagonista, pero sí es personaje que básicamente está en el centro de todo esto, que es un español de Vizcaya, del Valle, le llaman el Vizcaíno, eh, que operó en Venezuela durante el inicio de lo que fue la Segunda República, Antonio Zuazola, que fue un personaje bastante sangriento, bastante cruento y que en realidad fue uno de los precursores, lo que terminó siendo en Venezuela la guerra a muerte, un fenómeno donde básicamente la violencia no tuvo límites. Y sus inicios viene desde la Primera República al final, que básicamente lleva a Miranda a capitular, pero que se desata finalmente durante la Segunda República en el año 1813 y continúa hasta que Boves surge en escena y básicamente convierte lo que fue la guerra de independencia en una de las más violentas escenarios de guerra que hemos visto en toda América Latina. Déjame interrumpirte un poquito aquí para comentarle a la gente que el análisis, la penetración psicológica, la construcción del personaje Antonio Sosola que hace Antonio María Delgado en esta novela es algo realmente magistral. Se trata de un criminal, de un coronel vizcaíno español, pero con un altísimo nivel de criminalidad. Un hombre que se ensañaba contra la población civil, un sádico que disfrutaba matando gente y burlándose de la gente que torturaba y que mataba. Bueno, con decirles que los venezolanos de antes, ¿no? Cuando querían decir que alguien era muy malo, decían más malo que Bobe. Bueno, Suazola fue más malo que Bobe. Sí, efectivamente. Y llevó a la violencia y el derramamiento de sangre a niveles extremos. Y el personaje o el protagonista, digamos, de esta novela, eh, cae, es una de las víctimas, no directamente, pero una de las víctimas de la violencia de Sosola, en el sentido de que mata Sosola cuando entra en lo que los libros de historias llaman Aragua de Cumaná, pero que se entiende hoy que es Aragua de Maturín, o se convirtió en Aragua de Maturín. Cuando entra a ese pueblo, junta a toda la gente, los pobladores que vivían ahí, a la gente que estaba alrededor, y empezó a hacer una especie de orgía de muerte, de violencia. Y uno de los
de los episodios que fueron documentados en toda esa situación fue la muerte de un padre y de su hijo, donde iban a matar al padre y sale el niño y se presenta ante su sola y le ruega, por favor, no mates a mi padre, eres el sustento de la familia. Y él decide matar a los dos delante de todo el mundo, además de una serie de cosas horribles que ocurrieron en esos días en ese poblado. Y esta novela, aunque no sabemos cuáles fueron los verdaderos nombres del padre y del hijo, relata la historia de lo que vendría siendo el hijo que sobrevive a esa escena y básicamente emprende una lucha por vengarse en medio de la guerra y lo que terminó siendo después la lucha por las batallas de la primera, segunda y tercera batalla de Maturín, que fueron episodios sumamente interesantes porque básicamente en ese momento las fuerzas patriotas eran rodeadas por un gran ejército español y pese a una enorme inferioridad numérica, logran resistir una y otra vez y otra vez. Ahí se puso en evidencia por primera vez el genio militar del general Manuel Carlos Piar. Exactamente. Y básicamente es él quien logra, aunque ahí también liderados por Mariño, quien fue quien emprende este levantamiento. No, pero digo, en la defensa de Maturín, que ya directamente la hizo Piar. Sí, fue Piar. Y terminó mostrando que era un gran genio. De ese movimiento surgieron varios genios, ¿no? Surgió Piar, que después lamentablemente tuvo este enfrentamiento con Bolívar y terminó siendo fusilado, pero también Mariño, y es el inicio de Sucre, que aunque nada de esto aparece en la novela, pero ciertamente terminó mostrando el ingenio militar de estos próceres de la independencia de Venezuela. Ahora, una cosa que te felicito es por lo atinado que estuviste escogiendo como protagonista principalísimo de la novela a un hombre del pueblo, porque eso te permitió plantear algo que los venezolanos muchas veces no comprendemos, y es que eso fue una guerra civil, la guerra de independencia. Fue sobre todo hasta el Congreso de Angostura, pues, cuando ya se convierte en una guerra de naciones, fue una guerra civil, venezolanos peleando contra venezolanos. Ah, sí, Con efectivamente. españoles peleando contra españoles, porque éramos españoles todos. Y también se muestra algo que todavía nos persigue, nosotros, a los venezolanos y a la nación como república, que es un poco este enfrentamiento de castas. De realidad, cuando inicia la idea de independizarse de España, nuestros líderes, los líderes de ese proceso, eran en realidad terratenientes. Bolívar, era una serie de personajes que pensaban que a ellos les correspondía encabezar este proceso de autonomía nacional. Y un poco, mucho de esto, por cierto, y aquí una crítica a la historia reciente, lo que hemos visto nosotros los venezolanos, que es un poco este movimiento en Venezuela del chavismo, después de no solo secuestrar un poco al Estado completo, sino que se secuestró a los padres de la independencia, básicamente describiendo Bolívar como que si estaba en realidad emprendiendo un movimiento precursor al socialismo donde había igualdad de clases, cuando en realidad quienes dirigían la independencia eran los terratenientes. En realidad. No, sí, fíjate tú, Antonio, que tengo que decirte que yo hace varios años, por ahí en el 2001, 2002, precisamente por el abuso con el nombre de Bolívar, yo escribí un libro que se llama El falso retrato de Simón Bolívar, para demostrar que entre Bolívar y esa mafia que ha gobernado Venezuela, Maduro, Chávez, Delcy Rodríguez, no hay absolutamente nada en común. Sí, exactamente. Y en realidad, el máximo, si fuera un poco a llevar a la historia, quien más representaba, más se acercaba a lo que vendría siendo los ideales chavistas era Boves, quien alimentó el odio de castas, el odio social, para tratar de arrasar y apoderarse de Venezuela, porque fue Boves quien al final, Boves y Morales, quien era su lugarteniente, quienes terminaron derrotando a la Segunda República, propiciaron lo que llamó esta fuga al oriente, donde Bolívar se ve
obligado a salir huyendo con la población de Caracas, porque sabían que iban a ser arrasados. Emigración Oriente. La migración Oriente, perdón. Y terminó sellando el fin de lo que fue la Segunda República. Pero fue este descontento social que fue alimentado por el propio Bove, y que estuvo fue un fenómeno que estuvo muy latente en la Guerra de Independencia hasta que al final la gente que estaba siguiendo a Bove terminó atraída hacia la causa independentista por personajes como Páez y otros líderes que lograron un poco atraer para la causa a esta masa de la población. Sí, fíjate tú, yo quiero decirle a los queridas amigas y amigos que nos ven que la alergia a la lectura, el distanciamiento con la lectura, ha hecho que haya una alternativa para conocer la historia bastante grata, valiosa, amable, que se puede disfrutar, que es la novela histórica. Y en esto se está iniciando con gran provecho, con gran maestría, nuestro amigo Antonio María Delgado. Robert Graves, el inglés, aquí tengo anotados a gente que ha hecho novela histórica y ha rescatado el conocimiento de la historia para los que no les gusta leer mucho. Por ejemplo, Robert Graves, el inglés, Gord Vidal, el norteamericano, Benito Pérez Galdós, español, Marguerite Yourcenar, belga, francesa, considerada inmortal, porque todos los que son incorporados a la Academia de la Lengua Francesa los llaman los inmortales. Mario Vargas Llosa, con La fiesta del chivo y La guerra del fin del mundo. Ernest Hemingway, León Tolstoy. Bueno, Francisco Zuniaga, un venezolano que ha hecho 2 novelas históricas realmente valiosas. Y ahora yo creo que una novela histórica realmente valiosa que debemos leer, no solo porque la vamos a disfrutar mucho, sino porque vamos a llegar a familiarizarnos, pero de una manera muy íntima, con la arrancada del proceso de independencia en Venezuela. De verdad, Antonio María, te felicito. ¿Cuándo se va a presentar la novela y cuál es la próxima que vas a escribir? Estamos trabajando en eso, Alexis. Realmente no tengo una ficha todavía. Como te decía, esto fue un proceso largo, fue un largo parto. Yo no sé si te pasa a ti. Este proceso de escribir, cuando comienzas, empiezas a cuestionarte y a autocriticarte, y termina siendo un proceso sumamente largo. Y eso fue lo que pasó conmigo. De manera que allá al final yo sentía que el libro estaba teniendo un perfil que era realmente eh, valioso y que había llegado el momento de sacarlo. Y entonces me forcé al final por terminar algo que muchas veces estaba en una gaveta, pero que me parecía que era una historia que era valiosa y que había que contarla para que los venezolanos supieran lo costoso que fue conseguir la independencia de Venezuela. En No, sí, términos mira. el próximo libro, quiero Ajá. explorar lo que pasó después de estos eventos y Buenísimo. entrar a ver la etapa final y el surgimiento de Boves dentro de lo que fue la historia de Venezuela. Sí, señor. Bueno, queridas amigas, amigos, yo de verdad insisto en recomendar muchísimo este libro. Está en Amazon. El peso de los que caen, de Antonio María Delgado, que ahora vamos a estar esperando los nuevos libros de Antonio, porque ya se mostró como un novelista de solera y de tronío. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Alex. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Este espacio es producido gracias a Tucar y a